Ya. Buenas noches a todos los presentes. Hoy es un nuevo encuentro de All Radiologists, encuentro entre residentes de radiología de la Universidad de Antofagasta con docentes. En esta oportunidad tenemos a los nuevos becados de primero, así que les doy la bienvenida a todos y todas quienes ingresaron ahora esta semana. Y en esta oportunidad, Luis Echeverri, nuestro compañero de tercero, nos va a hablar sobre retroperitoneo y extraperitoneo pélvico. Así que Luis, te doy el pase. Muchas gracias, Melissa. Muy buenas noches. Compañeros, colegas, docentes, amigos. Una vez más estamos acá en All Radiology, nuestro querido All Radiologist. El día de hoy para mí es un poco especial porque estoy transmitiendo desde la sucursal del cielo, Cali, Colombia, mi casa. Y estoy muy contento de poder compartirle este tema. Este tema, como pueden ver el título, titulazo, ¿no? Larguísimo, retroperitoneo y extraperitoneo pélvico, puntos de referencia anatómicos, características de imagen y patrones de propagación de la enfermedad. Es un gran título para una cosa que es grande, también es compleja. Y la razón por la cual les quería compartir este artículo, que es un artículo que salió en Radiographics en la publicación de febrero, o sea que es relativamente reciente, básicamente tiene tres motivos. Número uno, porque me gustó el artículo. Pienso que es un artículo que está bien hecho, es muy bueno, tiene harta información de un tema que es muy complejo, pero logran transmitir como la manera que sea lo más comprensible posible. No es tan largo, tiene como 22 hojas, está lleno de imágenes, que es lo que más nos gusta, y se presta como para tenerlo guardado. Es un artículo que es de acceso libre, estén o no estén inscritos a Radiology o Radiographics, se puede descargar. Recuerden que como becados nosotros tenemos posibilidad de estar inscritos en Radiography, Radiology por los 3 años de la beca, gratis, recuérdenlo. Y es un artículo que me gustó. La segunda razón es porque este tema, la verdad, siempre me ha costado relativo problemas comprenderlo desde el pregrado. Todo lo que es el retroperitoneo, el peritoneo como tal, me costó mucho. Lo leí, lo interpreté, hice talleres, dibujos, videos. Y llegó este artículo y como que me juntó las ideas y me gustó harto. Entonces, tómelo como un acto de un egoísmo académico, en el sentido de que se supone que uno aprende más es cuando transmite la información, cuando enseña, ¿no? Entonces, quiero continuar esa parte. Y por último, porque en una vez revisando con una becada de primero un caso, estábamos viendo una lesión, y le hice la pregunta mágica, ya, pero esto es intraperitoneal o extraperitoneal. Y difícil la respuesta. Hay veces es muy fácil, es como cuando en neuro decimos es intraaxial o es extraaxial. Hay veces es muy fácil, pero otras veces no. Y no porque ella no supiera, sino porque estaba difícil. Y después de que tuvimos esa charla, me llegó este artículo. Entonces, en ese orden de ideas, quiero compartirles esta información y vamos a comenzar. Lo primero que habla el artículo es que hay que recordar que hay unos fundamentos embriológicos, básicamente por el origen de las fascias. Yo le pedí a la IA que me hiciera una gráfica de esta idea como tal, y como pueden ver, esta imagen que está acá es muy peculiar porque es como una combinación axial coronal, muy extraña, ¿ya? Pero en últimas transmite la idea, en la cual recuerden que en la formación embriológica los riñones ascienden, las gonadas descienden, el intestino sale, gira y todas estas cosas que hay que saberlo en su respectivo momento, pero esa es la razón por la cual se terminan apareciendo estas fases de fusión, esas fases de migración y estas disposiciones compartimentales como tan peculiares que tiene el retoperitoneo. Entonces, es importante saberlo porque toda esta jugueteo que tienen acá terminan en algo muy organizado y muy estructurado. Entonces, eso es un punto que hace mención en ese detalle. No lo describe totalmente, pero hay que saberlo de dónde viene y por qué tiene esta estructura multilaminar con estos espacios tan peculiares, porque tiene una implicación clínica como la vamos a ir viendo. El artículo entonces divide esto así. Recordaremos que por el tema del peritoneo básicamente hay dos cavidades grandotas, la cavidad intraperitoneal y la extraperitoneal. Vamos a hablar de la extraperitoneal. Como se van a dar cuenta, si hablábamos de proporciones, la cavidad extraperitoneal es más grande que la intraperitoneal. Entonces, el artículo básicamente lo divide en dos, en una cavidad extraperitoneal abdominal y otra pélvica. Vamos a empezar por la abdominal. Entonces, la cavidad extraperitoneal abdominal es el famoso retroperitoneo, básicamente. Se lo lleva prácticamente todo. Y
el espacio preperitoneal, que ahorita lo vamos a ir viendo con más detalle. Y este espacio retroperitoneal, de manera tradicional, siempre se ha dividido en estos tres espacios o compartimientos. El espacio pararrenal anterior, el espacio perirrenal y el pararrenal posterior. Enfoquémonos solamente en esta parte. Vamos a continuar entonces. Esta es la gráfica más importante, creo yo, del artículo, en la cual vamos a irla mostrando en varias oportunidades para que se nos quede poco a poco qué es lo que está pasando. Entonces, este es el espacio perirrenal, en el cual está limitado por la fascia renal anterior, conocida como la fascia de Gerota, y la fascia renal posterior, conocida como la fascia de Zuckerkant, al que le gustan los epónimos. Y aquí es donde están los riñones, las glándulas suprarrenales, la pelvis renal y el tercio superior de los ureteres, principalmente. Como pueden ver, se ve bien como en forma de conito, súper lindo, y en estricto rigor no es que debe pasar una cosa para la otra, está delimitado. Anterior a ella está el espacio pararrenal anterior. Y es todo esto que está como en lila moradito, ese es el espacio pararrenal anterior. Y miren que acá lo que está arribita, aquí como en rosadito, esa es la cavidad intraperitoneal. Entonces, como vemos proporcionalmente, el extraperitoneo, todo lo que es el resto retroperitoneo, es mucho mayor que proporcionalmente con el intraperitoneo a este nivel. ¿Qué es lo importante de este espacio pararrenal anterior? Que en este espacio se encuentra el colon ascendente, el colon, el colon ascendente, el colon descendente, la segunda, tercera y cuarta parte del duodeno, porque recuerden que la primera parte del duodeno es intraperitoneal, y lo que es la cabeza, cuello y cuerpo del páncreas, porque recuerden que la cola del páncreas es intraperitoneal. Entonces, estas tres estructuras son muy importantes porque cualquier tipo de atención, de lesión en estas estructuras, lo voy a ver reflejado en el espacio pararrenal anterior. Y posterior a la fascia renal posterior o a la fascia de Zuckerkant, lo que nos vamos a encontrar es con el espacio pararrenal posterior, que es este verdecito, que si ustedes lo siguen, miren cómo le da la vuelta prácticamente a todo y se comunica con el espacio preperitoneal, que básicamente es lo que está por debajo de la fascia. Ese espacio es súper chiquitito. Y todo eso está comunicado y lo único que tenemos acá es grasita. Eso es todo. Entonces, gracias a estas fascias, tenemos estos tres grandes compartimientos. Y es la manera tradicional de entender esto. Entonces uno dice, pues bacán, el peritoneo, acá está el espacio pararrenal anterior, el espacio perirrenal y el espacio pararrenal posterior. Perfecto, listo. Entonces, si eso es así, entonces ¿yo qué tengo aquí? Y ya tengo un problema. ¿Por qué? Olvidémonos de esta colección que está acá en el aumento menor. Chao. La enfermedad por excelencia para entender el retroperitoneo es la pancreatitis. La van a ver por todo lado. Y vamos a mencionar algunas cosas. Pero entonces yo les decía a ustedes que si este es el riñón, todo lo que rodea el riñón, este sí es el espacio perirrenal. Muy bien, pero aquí no, aquí está respetado. Yo les decía que el espacio pararrenal es donde estaba el páncreas, les ayudo, este es el páncreas y este es el colon, pero está respetado. Y se supone, y acá es el espacio pararrenal posterior que les dije que estaba lleno de grasa, está respetado. Entonces, chucha, está esto. ¿Esto qué es? Bueno, entonces donde dijeron, estamos mal. Están muy lindas tus compartimientos o tus espacios pararrenal anterior, posterior y perenal, pero no explica ese tipo de situaciones. Y es porque estas fases que están acá son multilaminares, debido a la razón embriológica, son multilaminares. Y entonces aquí lo que se habla es que más aquí de espacios, lo que se habla son de planos interfaciales. Y esos planos interfaciales son los que me permiten explicar por qué ocurre este tipo de cosas, como esta. Porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Que este líquido que se está acumulando acá no está en el espacio parrenal, no está en el espacio perirrenal, sino que está en el plano interfacial anterior, o mejor, para que no nos confundamos, retromesentérico. Y se llama plano interfacial retromesentérico, que como su nombre indica está detrás del mesentérico. Está entre el espacio pararrenal anterior y el espacio perirrenal. Y está determinado por la fascia de Gerota. Y en la parte de posterior, antes de llegar al espacio pararrenal posterior, tenemos es el plano interfacial retrorrenal. Y si ustedes se dan cuenta, están comunicados de alguna manera estas láminas, estas fascias, y perfectamente algo que yo tengo acá se puede comunicar con algo que tengo acá, y acá está la famosa
la fascia lateroconal, dando entonces el plano lateroconal. Entonces yo lo que estoy viendo acá es una acumulación de líquido en el plano retromesentérico, una acumulación de líquido en el plano retrorrenal, y miren cómo se va comunicando con el plano lateroconal. Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a entender cosas que más adelante les voy a mostrar. Esperen que se me descargue esto. ¿Ya? Y cargando. Listo. Y esto también lo podemos ver en resonancia. Miren cómo se ve. Esto es una resonancia magnética en secuencia potenciada en T2, en la corte axial, en la cual vemos, recuerden que en el T2 el líquido se ve hiperintenso, o sea, más blanco, y aquí vemos como en el espacio retromesentérico, una acumulación de líquido, que miren que a diferencia de lo que era los espacios perirrenales, aquí sí se atraviesa la línea media, ¿ya? Entonces, aquí está atravesando la línea media, es el espacio retromesentérico. Atrás tenemos perdón, esto es el plano retromesentérico, sí. Y este es el plano retrorrenal, tanto aquí como acá. En cambio, esto que está aquí, este líquido que está aquí, esto sí está en espacio perirrenal. Esto sí está en el espacio. Miren cómo el espacio paranal posterior está respetado. Entonces, este tipo de cosas es las que nos permiten entender cómo es que estamos nosotros estructurados. Esta es la imagen que quiero que se les quede. Guárdenla, revísenla, ténganla allí, porque es para que les va a ayudar a la hora de ver las imágenes dónde es que está localizada. La otra cosa que hay que recordar es que este espacio que está acá, que es el espacio que le llaman el espacio o el compartimiento de los grandes vasos, está la aorta, la vena cava inferior, como tal, pero en estricto rigor, así como los SOAPs, no son el retroperitoneal propiamente dicho, pero como está en íntimo contacto, uno dice que sí, todo esto es retroperitoneal, ¿ya? Algunos autores, como les digo, mencionan que los SOAS no son parte del retroperitoneal porque están por detrás de la fascia transversalis, y no deberían, pero yo me voy a desdecir un poco porque van a darse cuenta que si bien es cierto, existen compartimientos y que se permite que haya ciertas protecciones o se compartimentalice las cosas, no es tan así, se pueden atravesar. Pero esto que les acabo de mencionar me explican cosas como, por ejemplo, esto. Yo no sé si a ustedes les llamó la atención que nos enseñaron que esto eran los signos clásicos de una pancreatitis, ¿ya? Hemorrágica. Y dice, pero ¿cómo si el páncreas está aquí, cómo me vas a decir que por acá se va a ver un morado? ¿Ya? Pues porque está pasando que el páncreas, sobre todo porque la pancreatitis tiene enzimas pancreáticas que pueden ir digiriendo y dañando las paredes, y van poco a poco, van rompiendo, dañando y comprometiendo los planos que les siga yo diciendo. El plano retromesentérico, que puede viajar perfectamente hacia el plano retrorrenal, que perfectamente puede pasar al plano pararrenal posterior, y comienza a disecar poco a poco las fibras y llegar y mostrarnos esto. Así como puede ser hacia el espacio preperitoneal, porque si lo está cogiendo por acá, perfectamente puede ir por allá. Entonces, esta es, con esto que les acabo de explicar, la explicación anatómica de estos signos como tal. Entonces, bien, eso por la parte del retroperitoneo o la cavidad extraperitoneal abdominal. Y la otra es el extraperitoneo pélvico, que también algunos llaman subperitoneo, que es todo lo que está por debajo de este repliegue. Y básicamente está dividido en dos, en anterior y posterior, determinado por una fascia que se llama fascia rectogenital, que dependiendo si es hombre o mujer, será fascia rectovaginal o rectovesical. Y esta parte anterior va a estar dividida en espacio prevesical y perivesical, y la posterior en un espacio perirrectal para los amigos mesorrecto, y el espacio pararrectal y el espacio presacro. Pero veamos los muñequitos que se ve mejor. Este sería. Siempre se usa a la mujer por el tema del útero, que es más fácil entenderlo, porque el hombre sencillamente no tiene esto, tiene su próstata acá. Pero entonces el peritoneo, recuerdan, no estamos hablando nada del intraperitoneal, ¿no? Pero recubre esta parte por encima de estas estructuras pélvicas como tal. Y si yo hiciera un corte a este nivel, tendría esta imagen axial en la cual yo voy a tener mi vejiga rodeada por una fascia que es la fascia umbilicovesical. Umbilicovesical, por acá, recuerden que ahí está la arteria umbilical colapsada, el uraco y todas esas cosas, ¿ya? Por eso se llama umbilicovesical. Y el espacio que está entre la vejiga y esa fascia se llama espacio perivesical, alrededor de perivesical. Y el espacio que está en todo lo que es la fase transversal y eso que es la fase parietal, esto es el espacio prevesical,
Algunos a este nivel lo llamamos el espacio de Rectius como tal, y se puede ir hacia esta forma lateral. Ahorita vamos a ver unas imágenes muy bonitas. Y en el recto, la fascia que está alrededor del recto, que es la fascia mesorrectal, me determina el espacio perirrectal o el mesorrecto. Esto es muy importante, sobre todo en la estratificación de cáncer de recto, porque es trascendental saber si toca o no toca la fascia mesorrectal y ver cómo son los ganglios que están en el mesorrecto, en este espacio como tal. Y todo lo que está alrededor, pues, es el espacio pararectal. Entre la vejiga y el útero tenemos el espacio o este repliegue del peritoneo que se llama espacio vesicouterino, y este de acá que es la reflexión como tal de rectouterina o el fondo de saco de Douglas. En los hombres, pues como no existe el útero, entonces simplemente es rectovesical, ¿ya? Pero esta, que es la fascia rectovaginal, que al final me termina determinando ese tabique rectovaginal, en los hombres se va a llamar rectovesical. Pero, ¿qué es lo relevante de todo esto? A diferencia de lo que habíamos visto en el retoperitoneo, estas estructuras están muy unidas, están como que si hay algo que está aquí, perfectamente entra en íntimo contacto y puede viajar de un lado para otro. Recuerden que cuando nosotros vemos líquido libre en el fondo de saco de Douglas, estamos hablando del peritoneo intraperitoneal. Si lo vemos acá abajo, esto sería otra cosa. Entonces, ¿qué estructuras tengo acá que me pueden generar la salida de líquido, aire o alguna secreción o cualquier daño o una neoplasia? Básicamente la vejiga, en los hombres la próstata, en las mujeres el útero, en la vagina y el recto. Que el recto, de acuerdo a este repliegue que tiene aquí, del repliegue peritoneal anterior, este nivel que está aquí más o menos, me puede dividir el recto en un componente intraperitoneal y un componente extraperitoneal. Esto tiene relevancia a la hora de la estratificación del cáncer de recto. Sí, que el recto se divide y ha sido tema de discusión lo que ustedes quieran, que tercio inferior, medio, ya, bueno, pero más allá de eso, esta es la implicancia con el tal con respecto al peritoneo. Y al final, la parte más posterior de todos, está el espacio presacro, en el cual es bien posterior acá, solamente debe ser una linecita de grasita, no debe haber nada allí. Si hay algo, es porque hay un compromiso, una neoplasia, una metástasis o inclusive alguna fractura del coxis que lo podemos ver a ese nivel. Y pare de contar. Ahí se acabó la charla. Eso es todo lo que nos enseñan como tal de la parte. Pero como una cosa es decirlo y otra cosa es verlo en un escáner, entonces comencemos a ver. Todo esto que les acabo de decir, ¿qué sentido tiene? El artículo entonces dice, ya como entiende usted qué es lo que está pasando y cómo está compartimentalizado este asunto, ocurren una serie de patologías que hay que entenderlas, que toda cosa que no debería de estar allí, llámese aires, llámese pus, llámese sangre, llámese absceso, llámese neoplasia, o cualquier cosa, van a recorrer estos trayectos o estas autopistas que algunos llaman para entender qué es lo que está pasando. Y entonces empieza con el aire, con el neumoretroperitoneo. Ojo, neumoretroperitoneo, no neumoperitoneo. Y básicamente, si es un aire que no está localizado como en cualquier parte, lo primero que hay que preguntarse, la pregunta obvia, ¿será que lo operaron? ¿Será que tuvo un trauma? ¿Le hicieron alguna punción, alguna cosa? Lo segundo es que, mire de pronto arriba, si los que tuvimos la experiencia en algún momento de que un paciente hiciera un neumomediastino por una intubación, por barotrauma, se baja hasta allá abajo el retroperitoneo. Es posible verlo. ¿Por qué? Porque no lo mencioné, pero recuerden que esta parte de que estamos hablando del retroperitoneo va desde el diafragma hasta la pelvis, en una comunicación íntegra, va de arriba hacia abajo. O sea que todo nos vamos a ir dando cuenta, si bien es cierto y compartimientos, no siempre se van a respetar. Pero si encontramos aire localizado en lugares puntuales, como por ejemplo el espacio pararrenal anterior, que yo les dije que las estructuras principales que estaban allí era el duodeno, el páncreas o el colon, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que pensar, si encuentro aire allí en el espacio pararrenal anterior, vaya y busque bien su duodeno, vaya, busque su colon ascendente o descendente, o el paciente lo que tiene es una pancreatitis necrotizante, y por eso se ve así. Si solamente encuentro aire en el espacio perirrenal, posiblemente lo que tengo es un absceso perinéfrico o una pielonefritis enfisematosa. Y si yo encuentro en el aire, en el espacio extraperitoneal pélvico, o sea, en el subperitoneo, bien abajo, es porque algo le pasó al colon, debe estar perforado, hubo algún trauma, una fractura del pubis, alguna cosa, o lesionó la vejiga, o algo está pasando, o hay una necrosis de tejidos blandos, como en una, se me olvidó cómo se llama esta.
Bueno, la cosa horrible de los diabéticos. ¿Por qué? Ya. Exacto. Es porque está pasando eso en este espacio. Entonces, él, recordando eso que le estoy diciendo, miren, el duodeno, si el aire está acá, puede ser el duodeno, puede ser el colon, si está acá, puede ser los riñones, un absceso, y si está abajo en la pelvis, puede ser una lesión dentro. Entonces, cuando llegamos nosotros y miramos esto, tenemos un paciente que le hicieron una IRCP, una colonografía endoscópica retrógrada, y le colocaron un stent, una razón, y vemos esta imagen radiolúcida. Miren cómo se ve el cáncer limitado del riñón como tal. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí es gas, sí, pero donde no debería estar, y en el retroperitoneo. Cuando usted puede ver, y se ve el signo de la silueta, puedo ver el riñón, quiere decir que el gas está en la parte de acá, ¿ya? Entonces, este gas retroperitoneal está en el retroperitoneo, sí, y en el espacio perirenal. Pero no me habías dicho que era el duodeno. Bueno, aquí donde les estoy comentando que si bien es cierto, estos están compartimentalizados, una lesión del duodeno como tal perfectamente puede migrar y hacer compromiso de los otros compartimientos. Puede haber un atravesamiento, un compromiso transfacial, se llama, y puede pasar. Entonces, ¿está bien conocer los límites? Sí, pero saber que se pueden romper dependiendo de la patología. O en este caso, este paciente estamos viendo un neumorretoperitoneo, es un hombre de 49 años, quien lo que le pasó es que le hicieron una polipectomía. Decía, pero el colon está en el pararenal anterior. Sí, y estoy hablándote de que esto es el espacio perirenal izquierdo, que me estoy yendo hacia el espacio pararenal posterior como tal, y esto está yendo por todo el plano laterogonal hasta el espacio el preperitoneal, ¿ya? Todo eso se puede comprometer, como también mire que este es el vaso, hasta acá arriba está llegando, ¿ya? Entonces, esto es lo importante que podemos nosotros identificarlo. Claramente la historia clínica nos ayudará y esto es simplemente un corte, pero para que vean cuál es la tendencia a seguir estas carreteras o estos caminos que tienen estas fases. Hay veces es muy bonito, entre comillas, que es bonito, o sea, que miren cómo este paciente de 47 años, que es una tomografía computada con contraste, tiene todo un absceso con una gran loculación real, se come en contraste, pero esto es un absceso, ¿ya? En el riñón. Pero miren lo bonito cómo está respetado el espacio pararenal anterior y el espacio pararenal posterior está respetado. Está solamente localizado en el espacio perirenal. Está bien. Esto no quiere decir que se va a permanecer así. Puede haber algún tipo de progresión de la enfermedad y puede atravesar estas fases que les venía diciendo, como por ejemplo este caso. Este es un paciente que tenía un melanoma hemorrágico metastásico, que hizo metástasis a riñón. Recuerden que cuando los riñones sangran espontáneamente, siempre hay que pensar en cáncer. Hace un hematoma retroperitoneal, compromete todo el espacio perirenal, pero si fuera solamente eso, solamente estaría localizado acá. Pero si ustedes ven, miren cómo la sangre se está yendo hasta, atravesando la línea media, está yendo hasta el otro lado. Es porque está atravesando el plano retromesentérico. Dije que ese plano puede atravesar la línea media y por eso genera desplazamiento del colon y lo desplaza hacia adelante. Entonces, esto es lo que yo no puedo identificar. Ya, que es que solamente es en el espacio perirenal. Sí, pero se puede romper la fase y puede perfectamente avanzar hacia el otro lado. O esto, si viene puede ser de un lado para otro, puede ser de arriba hacia abajo. Hombre de 65 años con una pancreatitis necrotizante, con una necrosis que está infectada y esta pared como tal va perfectamente disecando hacia la parte del mesocolon transverso, acá el colon, y perfectamente baja hasta la pelvis. Y miren cómo se respeta de bien el espacio perirenal y solamente está en el espacio pararenal anterior, ¿ya? Normalmente las enfermedades o este tipo de cosas suelen seguir su camino que le estamos explicando de estas fascias, de estos planos interfaciales y se pueden ir de un lado hacia el otro y eso es importante reconocerlo. No quiere decir que este riñón no se pueda afectar, en algún momento se puede afectar, sí, igual eso está infectado y se puede comprometer. O un hematoma retroperitoneal, que a diferencia del otro, del estudio anterior, es un hematoma retroperitoneal que está bien en la parte pararenal posterior y baja perfectamente hacia la pelvis, sin ningún, perfectamente respeta el espacio perirenal. Y aquí también había un compromiso del plano retromesentérico y miren cómo va ahí secando y se va comunicando perfectamente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta.
Alguna vez un profe me dijo, lo bueno del retroperitoneo es que contiene, retiene un poco. Y sí es cierto, hay veces lo hace, otras veces no. A más de uno se nos pudo haber muerto un paciente con un aneurisma de aorta infrarrenal roto. Hay veces se salvan y alcanza uno a operarlos, ¿ya? Pero entonces está pasando que está bien en el espacio, bien posterior, en ese espacio de los compartimentos de los grandes vasos, y eso se rompió este hematoma, este aneurisma, se rompió y perfectamente está comprometiendo todo lo que es hacia la pelvis y desplaza los planos como tal. Entonces, este hematoma cumple todas las características de rotura, con fuga del medio de contraste del hematoma como tal, y los planos interfaciales circundantes se van desplazando y van permitiendo el flujo de la sangre. Dime, Carolina, Y lo otro que ¿levantaste sangra, una pregunta? y más que Dime, sangran los C renales, ¿cómo? más que los C renales, sangran los angiomiolipomas. Ya. No se Ah, olviden de eso. sí, doctora. Muchas Ok, gracias. Pensé que era otra Carolina, doctora Velázquez. Bueno. no te preocupes, me rejuveneces con eso, no te preocupes. Perfecto. Gracias, doctora. Entonces, cualquiera de este tipo de sangrados que están localizados allí pueden recorrer ese tipo de recorridos. Mira eso tan bonito, el signo de la muela o el diente molar como tal. Una mujer de 45 años que tiene una rotura extraperitoneal, subperitoneal si quieren decirlo, pélvico, extraperitoneal pélvico, de la vejiga. Y aquí simplemente vemos cómo el medio de contraste se ha salido y ha invadido o se ha regado a través del espacio prevesical. Y como les dije en un principio, esta parte comienza a comunicarse desde la parte anterior hacia la posterior sin ningún inconveniente porque la pelvis está, entre comillas, libre. Bien entre comillas porque si bien hay fascia y cosas que los divide, puede pasar, ¿ya? Y esto tiene una implicancia importante. ¿Por qué? Porque para los urólogos necesitan saber que la vejiga está rota, ¿ya? Pero ¿por dónde me meto? Que si usted me dice que está rota hacia el peritoneo, eso es una cosa, y otra que se está hacia el subperitoneo es otra. ¿Ya? Los abordajes son distintos y hay veces hasta los manejos son distintos. Hay veces, dependiendo del tipo de rotura, hay veces lo manejan hasta solo con sonda. Y otras veces hay que operar sí o sí. Entonces, eso es bien importante que determinemos eso. Lo otro que menciona el artículo es, aparte del aire, de la sangre, del pus, son las neoplasias. Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es lo que les dije en un principio. ¿Esto es intraperitoneal o extraperitoneal? ¿Es intraaxial o es extraaxial? Bueno, aquí hay veces puede ser fácil en el cual vemos que esta lesión es intraperitoneal porque me desplaza las estructuras retroperitoneales. Mire cómo me aplasta los vasos, cómo me genera el desplazamiento posterior de del colon, tanto el ascendente como el descendente, que son estructuras retroperitoneales. Pero si está en la parte retroperitoneal, lo que me va a terminar es un desplazamiento hacia anterior de las estructuras retroperitoneales. Miren cómo el colon y el duodeno se echa para adelante. Entonces, como, ¿de dónde vengo? De ahí voy yo a empujar al contrario, ¿ya? Entonces, hay veces puede ser muy fácil, pero otras veces no, como es el caso que les dije que vine en principio con la becada de primero. Entonces, lo otro que hace el artículo, no, el mismo artículo se contradice que el estudio de las neoplasias retroperitoneales o extraperitoneales es como demasiado grande y crear el tema de inclusive ayer vi una charla sobre la diseminación como tal de las lesiones neoplásicas, es demasiado amplio. Entonces, ellos simplemente mencionan esto, pero después dan puros ejemplos porque saben que se sale del interés del artículo, en el cual lo divide en que cualquier masa esta peritoneal normalmente la divide en grandes grupos en sólidas y quísticas. De las quísticas pueden ser simples, complejas o multiloculares, donde igual lo grandote que uno ve son los linfangiomas o la linfangiomatosis, dependiendo pues de las características imaginológicas. Y de las sólidas, entonces vamos a ver, ¿contiene grasa o no contiene grasa? Si contiene grasa, pueden ser todas estas cosas, como dice los miolipomas, liposarcomas, ¿ya? O cosas benignas, como la hematopoiesis extramedular. ¿Ya? Y también el teratoma característico, pues que tenga sus componentes grasos. Si no contiene grasa, dependiendo del tipo de tejido que tenga, pues puedo yo mirar. La verdad se extiende un poco más, pero lo importante de esto es que sepan que pueden ser neoplasias malignas como benignas o enfermedades como tal, como relacionadas a la fibrosis retroperitoneal asociada a IgG4 o este tipo de cuestiones. Entonces, si bien el artículo no se explaya en cada uno de ellos, da ejemplos de todo tipo, pero saber que estas son como las principales características que tiene. Entonces, por ejemplo,
Como les digo, la manera como se pueden diseminar a través del retroperitoneo las lesiones, básicamente las metástasis, en este caso, en este punto como tal, son como 9 tipos. Puede ser hematógeno, puede ser linfática, puede ser vascular, puede ser por contigüidad, eso lo entendemos. Pero entonces, aquí es donde es bien importante que les digo, sí hay compartimientos, sí hay fascias, sí hay planos, y hay veces siguen esos planos, pero otras veces no. Ayer fue una frase muy entretenida que dijo la doctora diciendo, hay cánceres que no se leen los libros y hacen lo que les da la gana, y aparece metástasis en partes que uno no se imagina, pero en general suelen tener un patrón de diseminación. Y esto, por ejemplo, es un hombre de 61 años, es una tomografía computada con medio de contraste en un corte axial, en la cual vemos que tienen, ya sabemos que es un paciente con un carcinoma de células claras y está teniendo una diseminación transfacial. Mire cómo comienza a abarcar invade la fascia renal anterior, es el espacio retromesentérico, hacia la parte posterior, el espacio para el plano retrorrenal, y comienza poco a poco a invadir hacia el espacio lateroconal y se va hacia adelante. Y miren cómo, este es el vaso, y miren este festoneado que se ve alrededor del vaso. Y esto está intraperitoneal. Empezó retroperitoneal, pero perfectamente comienza a invadir porque el daño que genera en las células de las fascias primero las engruesa y después permite que haya algún tipo de permeabilidad, en este caso de algo metastásico, de una infección maligna que pueda avanzar. En el recto, hombre de 60 años, esto es una resonancia en frecuencia potenciada en T2, el corte coronal, y este es el recto, ¿ya? Y tiene una lesión exofítica como tal que compromete la parte del medio circunferencial y está tocando la fascia mesorrectal, ¿ya? Aquí se ve muy bonito, acá adentro es el mesorrecto y este es el espacio pararrectal, ¿ya? Y cuando toca esta fascia, la ingruesa primero y después la va poco a poco traspasando, avanzando. Y esto es lo que es trascendental a la hora de estadificar un paciente porque esto cambia la conducta quirúrgica de los pacientes, las terapias, los tratamientos, las conductas, es decir, sí, hasta dónde llega y toca o no la toca. ¿Ya? Hoy en día, en este 2026, hubo cambios con respecto a ese tema y por eso es tan importante la reflexión peritoneal anterior y ese tema de la fase mesorrectal, si la toca o no la toca. Se lo recomiendo, después lo revisamos en otro momento, este tema del cáncer de recto, que es muy interesante. Lo otro es que si bien es cierto, se puede propagar por contigüidad, por cuestión linfática, hay veces nos encontramos con conglomerados adenopáticos feísimos que comprometen el espacio perirenal o no, y espacio inclusive de los grandes vasos, y solamente están allí. Entonces, están las excepciones. ¿Qué cosas son las excepciones? Ya hemos aprendido que cuando vemos esto, y sin tener nada de aquí para arriba y nada de aquí para abajo, hay que ir a buscar dirigidamente el testículo. ¿Por qué? Porque este tipo de lesiones o esos tumores germinales pueden hacer este salto, porque tiene una razón embriológica, en la cual perfectamente yo puedo tener mis vasos ilíacos o mis linfonodos ilíacos perfectamente, sin ningún problema. Llega este salto con bestial. Por eso cada tumor tiene como su respectiva manera de diseminarse. Otro cáncer de recto, como les decía, este engrosamiento como tal mural, pero miren cómo se afecta los vasos esta es una invasión vascular extramural, porque los vasos que están llegando allí también se ven comprometidos. Y eso es lo que explicaría por qué si el tumor está afectando estos vasos, perfectamente pueden ir hacia los vasos inferiores y terminar perfectamente haciendo metástasis en el hígado. Pero esto es muy importante para nosotros saber cómo está realzando, qué es lo que está afectando y si compromete o no la fascia mesorrectal. Y la invasión vascular extramural, porque eso también en el TNM es importante si lo está tocando o no, porque te cambia el estadio perfectamente, de 3 a T4, ¿ya? O nos encontramos con cosas como estas, que ya la hemos visto. Este es un gran compromiso adenopático, una gran masa que rodea tanto el espacio perirenal como el compartimiento de los grandes vasos y que rodea la aorta, la vena cava, no necesariamente comprimiéndolas. Y miren cómo levanta como tal. Cuando vemos esto, siempre tenemos que pensar en linfoma retroperitoneal, ¿ya? Pero este compromiso, miren cómo atraviesa la línea media. ¿Se acuerdan que les mostré que supuestamente el espacio perirenal no tenía una conexión clara? Bueno, perfectamente se puede comprometer. Se rompe la fascia y me lo como y no pasó nada, ¿ya? Pero también puede haber cosas, hombre de 55 años, una tomografía computada, coronal y axial, en la cual vemos un
un contenido de tejidos blandos que haciendo un compromiso perirrenal, el espacio perirrenal, y va bajando todo hasta la parte más inferior. Este tiene sus dilataciones con disminución de la cortical, con sus doble J instalados. Y mire que a diferencia del otro, si bien es cierto, rodea los grandes vasos, la pared posterior está limpia. Y esto es un paciente con una fibrosis retroperitoneal que hace que se traccione los uréteres hacia la mitad y es relacionada a IgG4. O sea, no todo es maligno en ese sentido, ¿ya? Pero lo importante de no saber que esas fases se pueden respetar. O en esto, una paciente de 60 años con una pancreatitis complicada, en la cual el compromiso está en el espacio paranal anterior, pero perfectamente comienza a engrosar el plano retromesentérico, se comienza el líquido a pasar y perfectamente puede ser un compromiso de la pared. Principalmente en pancreatitis, también lo pueden hacer algunos abscesos, pero la pancreatitis tiene estas enzimas pancreáticas que comienzan a dañar y a romper las fascias y los tejidos, y perfectamente algo que está retroperitoneal se sale perfectamente hacia el exterior sin ningún inconveniente. Entonces, todo lo que le acabo de decir habla de que hay, si bien es muy importante conocer estos planos, estas fases, estos caminos con los que va a recorrer normalmente las infecciones, los hematomas, los tumores, hay un gran continuo y una conectividad vertical. ¿Por qué? Porque uno siempre habla de que, sí, pues que esto del tórax está del abdomen, sí, pero en el diafragma también hay perfectamente, a través del hiato, donde pasa el esófago, donde pasa la aorta como tal, son espacios en los cuales se puede pasar de un lado para otro. Hemos visto situaciones de pancreatitis o que perfectamente generan un derrame pleural, sea por inflamación, por conectividad, por cualquier cosa. Y este es un hombre de 26 años, lastimosamente con un tumor de células germinales mixtas no seminoma-toso. Y miren todas estas adenopatías retroperitoneales que están desde bien abajo, van por todo el espacio pararrenal posterior y ascienden perfectamente y hacen atraviesan el diafragma, hacen un paso transdiafragmático y comprometen todo. Y esto, así como va de aquí para abajo, también puede ser, como les decía, un neumomediastino, un neumotórax, que ocurre en estos pacientes, y baja el neumorretoperitoneo hasta acá abajo. Entonces, esto es muy importante, no hay fronteras absolutas. El fluido respeta la presión, pero no los límites teóricos. Arriba, en el diafragma, tenemos hiatos diafragmáticos, pero también vasos que atraviesan la pared diafragmática. En el inferior se ve en el canal inguinal y el espacio de Bogros, que es donde está la vaina femoral. Y esa es la paradoja clínica. No sé si les pasó en algún momento tratando de colocar un catéter femoral y hicieron un hematoma terrible y ustedes pensaron que se iba a quedar en la ingle. Y no, asciende y se va por todo el espacio retroperitoneal hacia arriba. Entonces, esto es lo que puede ocurrir. O lo otro es que el paciente tenga una pancreatitis, entre comillas, chorree todo esto por el retroperitoneo y genere un líquido en la pelvis y se tenga una sensación de masa. Y era simplemente el líquido pancreático. ¿Ya? Hombre de 51 años con un hematoma extraperitoneal o subperitoneal, si quieren decirlo, derecho, con una reciente reparación de una hernia a este nivel. Miren cómo desplaza la vejiga hacia el lado contrario, como tal, comprimiéndola como tal. Y miren cómo les dice el espacio prevesical, perfectamente se extiende poco a poco y perfectamente se puede llegar hasta atrás, sin ningún inconveniente, ¿ya? Porque en la pelvis son mucho más laxos de estas partes. O una mujer de 72 años con un liposarcoma retroperitoneal que se extiende, viene del retroperitoneo y se extiende hasta el canal inguinal y la parte superior del muslo. Esto es una tomografía computada, en el corte sagital, en la cual podemos ver cómo poco a poco, así como puede el hematoma subir, puede un tumor bajar. Y esto es importante tenerlo en cuenta por lo que les estoy diciendo de que estos caminos se suelen respetar. Hay veces sí, hay veces no, pero es la tendencia y la predecibilidad de dónde uno espera encontrar esta lesión. Entonces, el artículo, como les digo, tiene como 40 imágenes y tiene un artículo adicional. Dentro del artículo hay otro componente anexo y son como 15 imágenes más, que es básicamente esto una y otra vez. Los invito a que saquen 2 horas de su tiempo, pónganse a verse las imágenes una por una porque tienen la descripción y siempre esténlo practicando con la imagen que les mostré en un principio, porque eso les va a servir un montón y ténganlo guardado porque a mí me ha servido mucho, me ha aclarado muchas dudas y me ha podido llegar a este tipo de conclusiones. Básicamente son estas 5. Número 1, la continuidad anatómica global. Me pareció muy peculiar que los riñones estuvieran en las axilas, pero el mensaje se logra, ¿no?
en el cual el espacio extraperitoneal no debe verse como una serie de compartimentos aislados, sino como un continuo anatómico que va desde el diafragma hasta el suelo pélvico. Y esa continuidad permite una comunicación bidireccional de los procesos patológicos del abdomen, la cavidad torácica y las extremidades inferiores. Lo otro es la dualidad de las fascias, porque ya les dije que esas fascias extraperitoneales, si bien tienen un papel crítico, también tienen un papel ambivalente, porque si bien es cierto actúan como barreras naturales que limitan la diseminación de ciertas enfermedades, también definen planos interfaciales que sirven como vías de baja resistencia para que se propaguen fluidos, gas, tumores o cualquiera de estas cosas. El tema del modelo, de la evolución del modelo anatómico, porque como les dije, pasamos del tricompartimental tradicional, del pararrenal anterior, posterior y el perirrenal, lo cual sigue siendo fundamental, todavía existe, e entendible para entenderlo cómo funciona, pero con el modelo de los planos interfaciales, que lo hablé de los planos retromesentérico y retrorenal, y el plano lateroconal, que no los mostré, pero hacia inferior, se juntan hacia el espacio, el plano interfacial combinado, en la cual todo termina allí en la pelvis, sin ningún inconveniente, termina sin ningún inconveniente y por eso podemos ver cosas que terminan en las ingles, ¿ya? La predecibilidad de la diseminación. Si bien es cierto, la propagación de enfermedades en estos espacios no es aleatoria, sigue unas rutas predecibles normalmente determinadas por las propiedades tanto de la enfermedad como de la anatomía que les acabo de explicar. Eso incluye la diseminación linfática secuencial, con la enorme, pues, excepción de los tumores gonadales, que se saltan la parte paraórtica, y la invasión vascular por parte del carcinoma de células claras, que hace la vena cava y comprime mucho por su característica, su naturaleza invasiva. Y también, no lo mencionamos, pero en el libro, en el artículo lo mencionan sobre la invasión perineural, por eso es importante ver los nervios ciáticos, todos estos plexos que están en ese nivel, porque se realzan, se ven distintos. Y claramente lo que es el rol crítico de la imagenología en el sentido de que lo que sobre todo la tomografía y la resonancia, porque con eso vamos a determinar el manejo clínico, vamos a cambiar conductas, vamos a ver la evolución y poder decir nosotros, aquí se puede hacer aquí, se puede hacer de esta manera, hay que hacerla de esta otra, o en cáncer, vamos bien, vamos mal, hay una recidiva, o hay que hacer algún cambio en la terapia. Entonces es muy importante que nos demos unos informes estructurados, que expliquemos bien dónde están localizados, para que los quirúrgicos, en este caso que van a actuar, o los oncólogos o el infectólogo, decía cuál va a ser el manejo a seguir como tal. Este es el artículo, así se llama, está gratis, lo pueden obtener en la página de Radiographics, y eso era todo lo que les quería compartir. Preguntas, críticas, comentarios, sugerencias, opiniones son recibidas. Profe Rojas. Ya. No sé si está diciéndome que todo bien o quiere preguntar algo. No, era todo bien en realidad. Bueno. No, todo perfecto, Luis. La verdad que es difícil, como dijiste, y es bastante importante que lo manejemos porque marca la diferencia en el abordaje también del cirujano. Pues, así que igual ellos revisan su escáner también, pues obviamente si les ponemos algo, ellos se van a dar cuenta pero quedamos mal parados si decimos que es un retroperitoneo y no un neumorretro ya, pero perfecto, así que muy bien. Y también los insto a los becados nuevos también a leer el paper que dijiste. Muy bueno, ¿ya? Gracias, profe. Doctora Velázquez. Aprovecho que están acá. No los había saludado. Hola a todos. El lunes comienza la nueva generación 2026. Por distintas razones se empezó un mes después, pero ya empiezan. Van a partir el lunes una bienvenida en el hospital regional a cargo del doctor Acosta, y después el lunes en la tarde van a estar con una inducción no estoy segura si en el área clínica o en el hospital clínico. Y el martes yo les doy una bienvenida y después ya se integran, así que van a estar ahí conociendo a sus nuevos compañeros, son 4. Así que esas son las novedades. Super. Muchas gracias. ¿Algún compañero, alguna cosa? Excelente, Sí, muchas Luis. gracias por la presentación. Ah, Sí, muy muy mucho buena, gusto. muy buena. Muy importante y también muy didáctica, se agradece.
que lo hiciste muy entretenido. Igual es duro. Sí, muy buena tu presentación, Luis. Buenísima. Así que muy amena. Te felicito. Gracias, Bueno, doctora. una de las nuevas becadas está acá, pues Sofía Castellón, así que prende tu cámara, Sofía. ¿Dónde estamos? Sofía Castellón. Aquí Aprovecha de estoy. presentarte, Sofía. Sofía Castellón. Ajá, Hola, ¿cómo bienvenida. están? Hola, Bien, bienvenida. gracias, bienvenida. Sí, no, feliz de estar aquí y sobre todo poder escuchar también las presentaciones como son la dinámica. Así que no, un gusto. Bienvenida, súper. Va a pasar súper bien. Vas a ver que sí. Gracias. Perfecto. Como les decía, no es fácil. Esto yo lo he leído varias veces. Por eso el artículo me cayó muy bien. Descárguenlo, ténganlo. Así sea. ¿Cómo era que decía Echeverry? ¿Dónde era? El retromesentérico. Búsquelo ahí. ¿Ya? Esa va a ser la que le va a servir. Le va a salvar la patria para no pasar vergüenzas, como dice el doctor Rock. ¿Ya? Porque si bien es cierto, no tenemos tanto por el tema del hospital. Yo ahora que estoy en esta clínica, bajan mucho los cirujanos. Mucho, mucho. Van y preguntan, el ortopedista, el urólogo, el oncólogo, pero el radioterapeuta, pero entonces esto qué mejoró, empeoró, aquí, ta. Y uno constantemente tiene que estar en eso. Si bien no todos van a trabajar en diferentes partes, eso es muy importante tenerlo claro, esa interacción. Ya, no siendo más. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Es Chao, Oye, gracias.